Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Hoy continuamos con la segunda sesión del componente práctico de física electrónica. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, señor, fuerte y Sí, claro. señor. ¿Listo? ¿Vemos también la pantalla bien? Correcto, sí, señor. Sí, señor. Bueno, listos. Entonces, continuamos. Para hoy tenemos 4 objetivos. El primero es comprender el funcionamiento del generador de señales y el osciloscopio. El segundo, pues, es aprender a medir voltajes y frecuencia con el osciloscopio. El tercero es entender el principio de operación de un circuito rectificador de onda completa. Este será nuestro primer montaje que realizaremos el día de hoy. Y el siguiente, pues, es comprender las BJT. ¿Cuál será el segundo montaje que realizaremos el día de hoy? Bueno, los temas de la unidad 2, pues ya sabemos que son los fundamentos de semiconductores y análisis en AC, es decir, señales alternas. Y dentro de esta temática, pues vamos a ver los conceptos de frecuencia, periodo, amplitud. Lógicamente, pues los componentes como lo es el condensador, el diodo y el transistor. Y pues en la práctica, como ya lo había indicado anteriormente, pues trabajaremos dos montajes. El primero es el rectificador de onda completa y la segunda parte o el segundo montaje pues es la aplicación del transistor BJT. Le recuerdo que tenemos que en el informe final, recordemos que se entrega un solo informe final después de terminada la tercera sesión. Este video, pues, no, o sea, no de todos los montajes tienen que hacer video, no, solamente el que especifican acá. Entonces aquí aparece un número de documento de cédula, entonces dice que si está entre 0 y 2, el video que tenemos que sustentar es el rectificador de onda completa que realizaremos el día de hoy. Si el número de la cédula está entre el 3 y el 6, tenemos que hacer la aplicación del transistor. Y si está entre el 7 y el 9, la aplicación que debemos sustentar a través del video, pues es el contador que se hará en la última sesión. Recordemos que la duración del video debe estar entre los 5 y máximo los 10 minutos. En ese video, pues debemos mostrar el rostro, el estudiante debe presentarse, debe mostrar su documento de identidad y lógicamente, pues por seguridad, pues vamos a tapar el número del documento. ¿Listos? Eh, pues hay que mostrar claramente pues el nombre como tal y la foto que tenemos en el documento. Ese video que realizamos lo debemos subir a alguna plataforma, ya sea YouTube, Loom o cualquier otra. Lo debemos configurar de forma pública o que cualquier persona con el enlace pues lo pueda reproducir y lo pueda ver. La idea de esto es que a veces lo dejamos de forma privada y cuando se va a calificar, pues no hay acceso a él. Entonces ahí les quedaría una mala nota. Entonces, por favor, verificar que quede configurado de forma correcta. Que cualquier persona con el link lo pueda reproducir. ¿Listos? Ese link de la plataforma, pues lo van a colocar en el informe también. Van a verificar que el link sea el correcto porque a veces mandan son enlaces de otras asignaturas y lógicamente pues ahí no se puede evaluar y pues eso les baja como tal la nota. Lo otro pues que al dar clic pues que su reproducción sea correcta, ya que a veces uno da clic y no le faltó alguna letra o le colocaron letras de más, entonces no se puede verificar como tal el video. Les recuerdo que después de entregar la actividad y después de cerrada el plazo que se da, pues ya no hay opción de cambio, ¿listos? Entonces recordemos que tenemos hasta el 12 de noviembre para enviar como tal el informe, o sea, 8 días después de la última sesión. En dicho video, la idea es que pues van a explicar brevemente pues el montaje del circuito que les corresponde, su funcionamiento, los elementos que lo componen, qué función cumplen cada uno de esos elementos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, continuamos. Les recuerdo pues la puntuación que aparece en la rúbrica. La primera práctica
La primera práctica, pues lo que va en el informe vale 25 puntos. La segunda práctica, el otro 25 puntos. La práctica 3, 25 puntos. Y el video de sustentación que les hablaba es el que más vale. En este caso, vale 30 puntos. Y como tal, lo que tiene que ver con el formato, la forma en que se utilizó el formato del informe final y lo que tenga que ver todo con él. Recordemos que trabajamos con el formato IEEE, el cual lo pueden descargar ahí en campus también, ¿no? Yo también se los envié por su correo institucional. Recordemos que él trabaja a 2 columnas. Él pues tiene también unas referencias, hay que enumerar las tablas, hay que enumerar las imágenes. Entonces, todo lo que tenga que ver con el uso de ese formato vale 20 puntos, para un total de 125. Recordemos la fecha máxima, 12 de noviembre. Esa retroalimentación de notas se realizará a través del campus. Normalmente los tutores suben, no, los tutores de laboratorio subimos una nota de 0 a 5 y el sistema automáticamente la pasa a puntos. Pues es básicamente, pues esa es la información que tiene que ver con la rúbrica. Recordemos que se elabora un solo informe, debe tener un solo resumen, unos solos objetivos, y cada práctica la vamos a manejar como si fuera un capítulo dentro de ese informe. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? No, señor. Profe, una preguntita. Sí, cuénteme. Yo al no poder asistir a la primera sesión, entonces ya tengo 25 puntos menos, ¿correcto? No, no, señor. Ya ahorita miramos bien su caso. Eh, Igualmente para las personas que tengan pues alguna excusa válida de asistencia, pues quedará la grabación ahí en el foro para que la puedan consultar y se puedan adelantar, pero igualmente recuerde que deben notificar al tutor. Ya pues ahorita más adelante miramos bien su caso con calma. ¿Listos? Listo, vale, profe, gracias. Bueno, continuando con la presentación. Bueno, ahorita más adelante me acuerdan de colocar por favor el link en el chat de la asistencia. Bueno, vamos a iniciar entonces con una pequeña explicación del condensador, de cómo se polariza para pues, poder realizar los montajes del día de hoy. Entonces recordemos que el condensador es un elemento pasivo. eh, Él tiene pues su función, es pues almacenar carga eléctrica. El condensador está cargado y utilizamos el multímetro, podemos ver la carga que almacena, entonces podríamos medir su voltaje. ¿Listos? Dependiendo su capacidad, pueden almacenar voltajes altos. Entonces en la vida real pues hay que tener mucho cuidado cuando son condensadores bastante grandes o pueden almacenar bastante carga, pues de no ir a sufrir ninguna lesión. Igualmente pues lo que se recomienda es siempre descargar el condensador. Entonces el condensador pues lo descargamos haciendo un corto entre sus pines para evitar accidentes. Pues el día de hoy pues vamos a trabajar con la parte de simulación, entonces pues no vamos a tener ningún problema en ese sentido. El condensador internamente pues viene construido con dos superficies metálicas. En la imagen izquierda inferior, ahí pues podemos ver la placa A y la placa B. Esas son superficies metálicas conductoras. Y en el centro vemos una tercera parte. Esa parte pues es una superficie que es aislante. Esa se denomina dieléctrico y puede ser de aire, de cerámica, papel o mica, pues dependiendo el tipo de condensador. ¿Listo? Entonces, lo que hace es que en una placa va a mantener una parte de la carga y en la otra parte de la carga. Y ahí pues va a quedar almacenada como tal la carga o el voltaje. Es importante que polaricemos bien el diodo, tanto en la vida real como en el simulador. Entonces recordemos que en la parte central estamos viendo la imagen de un capacitor electrolítico. En este caso, este es de 16 voltios a 3300 microfaradios y él trae, como les había dicho inicialmente, una polaridad. En este caso, para identificar cuál es
el pin o la patica negativa, pues simplemente lo que hacemos es mirar una franjita que él trae, una franjita blanca, donde trae como una especie de unos guioncitos. Entonces, por favor, me confirma si estamos viendo el cursor. Sí, profe, estaba Listo, viendo que hay entonces, en la parte derecha. esa franjita, este pin de acá donde está esa franjita corresponde al negativo. ¿Listos? En la parte derecha, pues vemos diferentes tipos de condensadores como vienen de forma física como tal. ¿Listos? Hay algunos como este que también son muy utilizados, que es como una lentejita, o se conocen así. Esos corresponden a los cerámicos. ¿Listos? Entonces, el día de hoy, pues vamos a trabajar los de la parte central para que lo tengamos pues presente. Bueno, vamos a continuar con el diodo. Mm, Recordemos que es un dispositivo que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional en el caso de la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que permite que la corriente fluya en una sola dirección. Eh, pero pues depende cómo uno lo conecte, entonces también tiene polaridad para que lo tengamos presente a la hora de hacer nuestro montaje. Entonces recordemos que él viene con dos materiales tipo P y N. El P corresponde al ánodo, que es el positivo, y la parte negativa corresponde al cátodo, que es el negativo. Su símbolo, como aparece ahí en la imagen, pues es una flecha. En este caso está indicando hacia abajo. Quiere decir que conduce hacia abajo, es decir, de positivo hacia negativo. Y tenemos dos formas de configurarlo. Cuando lo configuramos en directo, él se comporta como si fuera un circuito cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si viene de la parte superior una corriente, pues como el circuito está cerrado, pues puede seguir la corriente, o sea, puede conducir. Entonces ahí está configurado en directo. Cuando está configurado en inverso, significa que si viene una corriente de arriba, el circuito se va a comportar como si fuera un circuito abierto. Entonces no va a poder seguir la corriente, su camino, y va a llegar hasta acá nomás. Entonces no va a poder pasar. Entonces, por tanto, el circuito no va a conducir. ¿Listos? En la parte derecha, pues vemos el símbolo, es una flechita con una rayita al final. Encima pues vemos una flecha roja. Esa flecha roja nos indica en qué sentido él conduce. Entonces, tal como aparece la flechita, en este caso tal como está ahí, conduciría de izquierda a derecha. Si yo le cambio el sentido, pues ya no va a conducir y se comportaría como el circuito abierto que estaba explicando anteriormente. En la imagen inferior que estoy señalando con el cursor, es como lo encontramos físicamente en la vida real, el diodo. Eh, Él pues también tiene una indicación para mostrarnos hacia dónde va la flechita. Entonces, en este caso trae una franjita blanca. Esa franjita blanca nos indica hacia dónde conduce. Entonces, en este caso, conduce también de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, ahí estaría polarizado de forma directa. Si la corriente pues viene del lado izquierdo, ¿no? Si yo lo giro y la corriente viene del lado izquierdo, pues ya no me permite conducir y se comportaría como un circuito abierto. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No, profe, muy claro. Bueno, listo. Vamos a continuar con la explicación del primer montaje. Entonces, el primer montaje, pues aquí vemos su diagrama esquemático. Es un rectificador de onda completa. En este caso, pues en la parte izquierda está es un generador de señales que va a ser las veces de fuente de nuestro circuito. Lo importante acá, pues nos dice aquí la guía que pues debemos trabajar con una frecuencia de 60 Hz y que el voltaje de entrada vamos a trabajarlo con 6 voltios pico a pico más nuestro código. ¿Listos? Bueno, este generador a veces tiene limitaciones, a veces trabaja hasta 10 voltios únicamente. Entonces, si nuestro código se pasa, por ejemplo, que nuestro código sea 9, 6 y 9, 14 y no permita, pues vamos a trabajar con el mayor valor que nos permita el generador, perdón. Entonces, si el máximo es 10, pues trabajaríamos hasta 10, ¿listos? Si nuestro código más los 6 voltios iniciales se pasa, entonces trabajamos con el máximo que se pueda trabajar en el generador, ¿listos?
Aquí también pues nos dice que debemos seleccionar la señal tipo C. Entonces, este corresponde al de la ondita. Bueno, ya más adelante explicaremos más sobre este generador. Lo importante es que ustedes sepan que nuestro circuito va a ser las veces de fuente. Va a ser el que va a alimentar nuestro circuito con una señal tipo sinusoidal. Luego vamos a trabajar con unos diodos. Ya sabemos que está la simbología de los diodos. Ellos van a estar configurados de la forma que lo vemos ahí. Este se conoce como el puente de diodos de un rectificador. De esa forma se deben conectar. Aquí en el pin 1 pues va conectado el generador y en el pin 3. ¿Listos? Y las salidas pues van a ser el pin 4 y el pin 2, que van a ir a un condensador. Ese condensador es un condensador electrolítico. Van a colocarlo en un microfaradio. Y pues también van a colocar una resistencia de 1 kilo ohm. ¿Listos? Aquí pues les hago una recomendación inicialmente. Cuando trabajamos con condensadores, pues como vamos a trabajar un software en línea, pues él requiere máquina y buena conectividad. Entonces es posible que ahí en la guía nos dicen que debemos modificar el valor del condensador. Es posible que se nos ponga lento o que no lo corra. Entonces, en caso tal de que no nos funcione, pues podemos trabajarlo con el condensador. Sin embargo, es que pues trabajemos al menos con valores pequeños. Puede ser 0.01 microfaradio el condensador para que podamos verlo en el simulador. ¿Listo? Entonces, no sé si me entendieron esta parte. Lo que pasa es que él al procesar matemáticamente, pues requiere un buen equipo y pues una buena conexión de internet. Si no se pone como bastante lento, trata de bloquearse. Es en ese sentido. Entonces, pero podemos trabajar con un valor pequeño. Y si ya en última no nos funcionó, yo la anterior sesión les coloqué también un videito de donde el director de curso pues nos explicaba acerca de la conexión de este instrumento y nos mostraba pues su resultado. Entonces también lo podemos consultar en caso tal de que no nos funcione. Bueno, más adelante también les voy a colocar un videito de cómo se realiza su montaje para que también se puedan guiar en la práctica del día de hoy. Bueno, ¿alguna pregunta acerca del rectificador? Este es nuestro primer montaje que tenemos que realizar el día de hoy. Ninguna, bueno, continuamos. Bueno, aquí ya está el montaje del rectificador de onda completa. Entonces, así es como lo vamos a montar en Tinkercad. Ya este es un ejemplo de su montaje. En la parte izquierda, pues ahí vemos el generador de señales. Entonces, ahí nosotros podemos colocar la frecuencia. Recordemos que para la práctica de hoy vamos a trabajar con 60 Hz. Vamos a trabajar con el voltaje base que son 6, más el último dígito de nuestra cédula, teniendo en cuenta que si nos pasamos del límite que trae el dispositivo, pues vamos a colocar el máximo valor. Bueno, aquí está el protoboard, está la configuración de los diodos en el puente, está conectado nuestro generador. Entonces en la parte de arriba va lo positivo y en la parte de abajo va pues el negativo, la que hace veces de nuestra Tierra, tal como lo vemos aquí en nuestra imagen. Nos dice que la parte de abajo pues es nuestra Tierra del sistema, ¿listo? Entonces tener en cuenta que toda esta parte de abajo es como si fuera el negativo de nuestro sistema. Recordemos que aquí el rojo corresponde al positivo, el negro corresponde al negativo. Aquí tenemos estos recuadros con unas señales. En este caso esos corresponden al osciloscopio. Entonces vamos a trabajar con dos osciloscopios. Uno donde vamos a estar chequeando lo que sale de la fuente y lo que está ingresando a nuestro cuerpo. Por eso si ustedes ven, un pin está conectado aquí a donde llega nuestro generador y el otro está conectado aquí donde llega nuestro generador. Entonces ahí estamos viendo la señal que sale del generador y que está ingresando a nuestro circuito. Y finalmente, aquí sobre la resistencia, pues vamos a ver cuál es la salida. En este caso, vemos en este osciloscopio la señal que está mostrando la salida. Básicamente, pues lo que ustedes deben ver
en la parte de la entrada de nuestro circuito es que se genera o vemos una señal tipo sinusoidal completica. En la salida lo que vamos a ver es que debido al efecto rectificador del puente de diodos, el ciclo negativo, en este caso, está siendo suprimido. Entonces, aquí, bueno, no se ve muy bien en la imagen, pero aquí la señal debería bajar y volver a subir. Aquí la vemos como si fuera un poquito plana. Entonces, solamente estamos viendo como la parte positiva de nuestra señal. Entonces, esa es la idea de la primera práctica, ver la parte de rectificación de nuestro circuito. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, importante también cada osciloscopio para poderlo observar de forma correcta. Hay que escalarlo. Mm, posiblemente si lo dejamos como viene por defecto, pues no vamos a ver muy bien nuestra señal. Entonces, tenemos que escalar nuestro eje X, que corresponde al tiempo. Entonces, aquí donde dice tiempo por división, vamos a escalar el tiempo. Entonces, recordemos que dependiendo de la frecuencia, pues podemos modificar aquí este valor. La idea es que veamos nuestra onda completica, que se vea completamente. Igualmente ahorita pues vamos a explicarlo un poquito más en el simulador para que veamos la diferencia como tal. Bueno. Bueno, aquí tenemos los dos equipos, cómo se presentan en la vida real. Entonces, en la parte de arriba tenemos el generador de funciones. Tenemos un display donde nos muestra la frecuencia. Tenemos dos perillitas donde uno coloca o selecciona la frecuencia que uno desea. Entonces, el del lado izquierdo pues permite movimientos grandes y la perillita del lado derecho pues permite, es más sensible, entonces permite dar movimientos más pequeños, entonces para cuadrar una frecuencia que se requiera. Voy a explicar los botoncitos, pues los más importantes, los más utilizados. En la parte de arriba aparecen varios botoncitos, esos corresponden pues a los selectores. Entonces, encimita aparece un numerito, ese numerito lo que nos indica es es el rango que permite máximo cada uno de los botoncitos. Entonces, por ejemplo, aquí en el primero dice 20, quiere decir que el máximo soporta hasta 20 Hz. En el siguiente aparece 200, entonces si yo selecciono este, pues máximo puedo trabajar hasta 200 Hz. En el siguiente 2K, bueno, más adelante pues aparece 2 mega. Entonces recordemos que son 2 MHz, entonces en este podría yo cuadrar hasta 2 MHz. Entonces, si voy a cuadrar 60, entonces si yo selecciono el 20, pues no, porque recuerden que el numerito me dice es el máximo. Entonces, si yo necesito cuadrar 60 Hz, pues tengo que seleccionar el de 200. Bueno, aquí también nos permite seleccionar el tipo de señal que queremos, si es una onda seno, si es una onda cuadrada, si es una onda triangular. En el simulador también nos va a permitir cuadrar el tipo de onda que necesitemos. Y finalmente, pues hay otro botoncito muy importante que es el nivel de salida. Entonces, ahí es donde cuadramos la amplitud la amplitud de salida de nuestra señal. Y pues finalmente está Output, que es donde se conectan las puntas que salen del generador y que van a ir a nuestro circuito como tal. En la parte inferior, pues encontramos un osciloscopio, una imagen pues, real de cómo viene. Entonces trae un display que es donde visualizamos la señal que estamos midiendo o que estamos chequeando. Aparece también, al igual que en el otro, una perillita donde cuadramos el eje X, es decir, el tiempo, donde lo podemos aumentar, lo podemos disminuir. Entonces recordemos que aquí uno lo que hace es escalar el tiempo, o sea, el eje X como tal. Y el eje Y, nosotros lo podemos modificar aquí con esta perillita. En el eje Y, pues estamos cuadrando lo que tiene que ver como tal, con el voltaje. Entonces, si esta perillita está en 2 voltios, significa que cada uno de estos cuadritos de forma vertical hace referencia a 2 voltios. Entonces, se imaginan, si vamos a medir el voltaje a pico, recordemos que el voltaje a pico es desde el valle hasta la cresta. Y si vamos a suponer que, pues aquí no se ve muy bien en la imagen, pero vamos a suponer que están 2 voltios.
y yo quisiera medir el voltaje como tal de esta señal. Entonces yo lo que hago es contar la cantidad de cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5, desde el valle hasta la cresta, y lo multiplico por lo que vale cada cuadrito. Entonces cada cuadrito vale 2 voltios, entonces sería 5 cuadritos por 2. Entonces aquí tendríamos una señal de 10 voltios, de amplitud de 10 voltios. Recordemos que la amplitud se mide desde el valle hasta la cresta. ¿Listos? Entonces de esa forma mediríamos el voltaje. ¿Qué más nos permite medir? El osciloscopio nos permite medir también el periodo. Este periodo pues es un valor aproximado porque lo hacemos prácticamente al ojo. Recordemos que para medir el periodo entonces tenemos que tener una señal completa. Entonces en este caso, por ejemplo, estamos midiendo desde donde inicia la primera cresta hasta donde termina la segunda cresta. Entonces el periodo recordemos que hace más referencia a la escala de tiempo. Entonces lo que hacemos es sobre el eje X contar cuántos cuadritos hay. Entonces aquí arranca la cresta. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, y aquí el 8 no alcanza porque terminan antes. Entonces ahí nos toca mirar más o menos si es 8.1, 8.2. Entonces aquí aproximadamente sería como 8.4 o 8.5 aproximadamente. Y para saber el periodo, entonces ese 8.4 lo multiplicaríamos por la escala de tiempo, o sea, donde tengamos la perillita donde veamos la señal completa. Entonces, si está en un milisegundo, entonces lo multiplicaríamos por un milisegundo. Teniendo en cuenta que milisegundos es exponente a la menos 3, ¿no? O sea, sería 0.000, sería 0.001, ¿no? Que sería un milisegundo. Y ahí nos daría como tal el periodo. También pues teniendo el periodo pues ya podemos sacar la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es el inverso del periodo, es decir, 1 sobre t. Entonces ese valor que nos da de multiplicar la cantidad de cuadritos que tenemos de cresta a cresta multiplicado por la escala de tiempo nos da el periodo. Y si queremos sacar la frecuencia pues lo que hacemos es dividir 1 sobre ese valor. ¿Qué más? Aquí en el centro pues nos permite seleccionar, bueno, él trabaja con 2 canales de entrada. Aquí está el canal 1, aquí está el canal 2. Cada canal usted puede referenciar si la señal que está entrando es una señal AC o si está DC. Entonces para esto es esta perillita de acá. Igualmente usted puede mover la señal hacia arriba y hacia abajo. Entonces aquí con el botoncito de posición uno podría mover la señal pues para tratar de cuadrarla sobre alguna de las líneas. Y también lo podríamos mover aquí en posición de izquierda a derecha. Nuestra señal pues para poder cuadrarla sobre una de las líneas y poder contar la cantidad de cuadritos. Entonces, puede uno mover hacia arriba y hacia abajo la señal. En el caso de hoy, pues como vamos a utilizar el simulador, pues ya prácticamente que muchos de estos procedimientos lo hace de manera automática, pues nosotros simplemente lo que hacemos es, como tal, ingresar los valores y los vamos modificando, como más adelante lo veremos. No sé si hay aquí alguna pregunta. No, profe, correcto. Está todo bien. Bueno, listo, Diego. Entonces, seguimos. Aquí está pues también donde uno conecta las puntas. En este caso está solamente utilizado el canal 1, entonces se conectó las puntas que van hacia nuestro circuito, que son los cablecitos con los cuales vamos a ver la señal en nuestro circuito. Recuerden que esa es la función del generador, es que podamos ver y estudiar algún tipo de señal que tengamos en nuestro circuito. Bueno, vamos a seguir. Bueno, en cada montaje vamos a encontrar en la guía unas preguntas que nos hacen, pues para verificar nuestro avance. Estas preguntas pues como tal no se van a contestar. La idea es que eso es como su producto o su valor agregado sobre el informe. Eh, Hay algunas que también las pueden consultar, las pueden averiguar, las pueden ampliar. Entonces, esas pues deben estar incluidas en su informe. Recuerden que hay que colocar la pregunta y su respuesta. El enunciado y la respuesta debemos colocar en el informe como tal. ¿Listos? Bueno, vamos a continuar ahora con una pequeña explicacióncita del transistor, de lo que requerimos para realizar nuestro montaje. Entonces, recordemos que el transistor es un dispositivo electrónico semiconductor
que se utiliza para entregar una señal de salida, dependiendo pues una señal de entrada. Entonces el transistor podemos hacer configuraciones para que funcione como un amplificador, para que nos aumente una señal, como un oscilador, para que nos muestre una señal que fluctúa en el tiempo, para que funcione como un conmutador o un interruptor. Entonces, también nos permite que desde la base podamos activarlo o desactivarlo, o sea, que permita el paso o no de la corriente. Y también hay algunas configuraciones donde puede funcionar como un rectificador. ¿Listos? Entonces, en la parte izquierda, pues vamos a ver, hay dos tipos de transistores. Está el PNP y está el NPN. Las letras pues nos dice qué tipo de material tiene. Entonces, en el PNP pues tiene PNP y en el NPN pues arranca con NPN. Recordemos que el transistor físicamente trae tres terminales o tres paticas. En la parte de abajo pues vemos los diagramas de los dos. ¿En qué se diferencian esos diagramas o cómo uno sabe cuál es PNP o cuál es NPN? Entonces siempre vamos a mirar el emisor y vamos a mirar la flechita. Si la flechita del emisor entra es PNP y si la flechita sale es NPN. ¿Listos? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, aquí ya en la parte central vemos un poquito más grande el diagrama. Entonces aparece el emisor, en este caso la flechita ingresa. Entonces, ¿quién me dice qué tipo de transistor hace referencia a este diagrama? ¿PNP o NPN? PNP. Listo, PNP, entonces ingresa, entonces ya sabemos a qué referencia hace. Bueno, el otro pincito se le llama colector y el que aparece en la parte inferior, en este caso el que tiene una línea perpendicular a otra línea, ese corresponde a la base. ¿Listos? Haciendo pues una analogía del funcionamiento del transistor con una llave, mm, el emisor pues sería por donde llega nuestra señal, el colector sería por donde nos sale nuestra señal y la base es como el mecanismo o el medio de control de esa señal. Entonces, en este caso la base haría las veces de la llavecita. Entonces, ahí es donde yo controlo como tal el paso que hay entre la entrada y la salida. Entonces, si lo configuro como si fuera un conmutador o un interruptor, yo puedo cerrar toda o abrirlo todo y dejar pasar o no dejar pasar una corriente. Entonces, básicamente, pues esa es como la analogía de cómo funciona un transistor. En la parte derecha vemos pues algunos tipos de transistores, como lo podemos ver en algunos circuitos. El que nosotros vamos a utilizar el día de hoy es el que aparece pues en la parte inferior, que es como el más sencillito. Bueno, otro elemento que vamos a utilizar el día de hoy, pues es la fotocelda. Este es un dispositivo electrónico que es capaz de controlar pequeñas corrientes eléctricas al ser expuesto a la luz. Entonces, dependiendo cómo nosotros lo conectemos, pues lo podemos utilizar para diferentes aplicaciones. La más utilizada es para controlar una lámpara de encendido de manera automática. Entonces, si nosotros tenemos un patio, podemos establecer a través de esa fotocelda que si no hay luz, pues se encienda nuestro bombillo. O asimismo que si ya hay luz, se nos apague la luz. ¿Listo? Entonces ese es básicamente, ella lo que hace es variar una resistencia y permitir o no permitir como tal el paso de nuestra corriente eléctrica. Recuerden que entonces ella funciona, es fotosensible, ella funciona es dependiendo de los cambios de luz como tal. Ya más adelante lo miramos en el circuito, cómo viene configurado y cómo lo podemos manipular. Bueno, otro elemento que vamos a utilizar el día de hoy es el potenciómetro. El potenciómetro pues es una resistencia variable, es decir, que él trae una perillita donde nosotros de manera manual podemos ir ajustando el valor de la resistencia. ¿Listos? Básicamente pues este lo traían los televisores antiguos y con él uno controlaba, por ejemplo, el volumen de nuestro televisor. Él trae tres terminales. Aquí en la parte izquierda vemos cómo vienen conectadas internamente esas terminales. Trae una en el centro y dos laterales. En la parte derecha pues vemos un diagrama del potenciómetro como tal. Entonces
la terminal del centro, es el que llega a la perillita, y tenemos las otras dos terminales laterales. Y vemos también como una especie de semicírculo de color rojo. Ese es el material que tiene una resistencia. Entonces, al yo mover la perillita, pues nuestra resistencia entre los dos puntos de afuera va cambiando. Entonces, yo puedo colocar el multímetro y medir la resistencia del terminal central con el pin de la izquierda y me va a dar un valor. Y si mido con otro multímetro la resistencia entre el terminal de la derecha y el central, pues nos va a dar otro valor. Y si yo muevo pues la perillita, pues vamos a ver la diferencia en cada uno de los multímetros de cómo varía nuestra resistencia. Recuerde que ella puede aumentar o disminuir dependiendo qué tanto yo mueva la perilla, porque pues ese es su objetivo, que sea una resistencia variable, que yo la pueda modificar. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna inquietud. No, profe. Bueno, listos. No, señor. Bueno, ok. Vamos entonces a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí está la configuración del transistor como tal. Este es el último montaje que vamos a realizar el día de hoy. Voy a explicarle más o menos para que ustedes distingan cada uno de los componentes. Entonces, en la parte superior tenemos una resistencia fija. Luego continúa nuestro potenciómetro. Recordemos que él tiene 3 pines. Entonces aquí estaría 1, 2 y aquí estaría el tercero. ¿Listos? Aquí en la parte inferior tenemos la simbología de una fotorresistencia. Entonces aquí es donde vamos a conectar la fotorresistencia. Aquí al lado izquierdo nos aparece una linternita que hace las veces de una linterna donde se puede prender para dar la luz a la resistencia. Sin embargo, en el simulador, pues lo vamos a trabajar es con una barrita donde nos muestra, ya ahorita lo veremos más adelante, cómo se modifica la luz. ¿Listo? Bueno, aquí estaría nuestro transistor que tiene 3 pines, base, colector y emisor. Y aquí en la parte superior tenemos un motorcito y tenemos nuestro diodo. Entonces recordemos que este diodo hay que polarizarlo bien para que nos trabaje muy bien nuestro motor. Entonces ahí no la podemos embarrar. Entonces polarizar muy bien el diodo de acuerdo al circuito. Recordemos que en la parte inferior es donde tenemos la tierra de nuestro sistema. Bueno, este circuito pues la idea es que ustedes modifiquen el potenciómetro, lo muevan, modifiquen la luz que llega a nuestra fotocelda y puedan verificar el efecto que ocurre como tal en nuestro motor. Si cambia de dirección, si aumenta su velocidad, bueno, ¿qué sucede con él? Porque pues la idea es que ustedes van a colocar pues esas conclusiones también ahí en su informe de laboratorio. Bueno, ese es el montaje. Bueno, aquí yo ya les tengo pues un ejemplo del montaje en Tinkercad. En este caso, pues yo lo hice sin protoboard, pero ustedes lo deben presentar en el protoboard. Ahorita más adelante también les voy a colocar un videito de este montaje, también ahí en el foro, para que también lo puedan consultar. Yo aquí lo coloqué sin protoboard, pero la idea es que ustedes sí lo coloquen en el protoboard. ¿Listos? Aquí lo hice fue más como a manera de explicación, más o menos traté de colocarlo tal como aparecía el diagrama anterior. Entonces lo mismo, tenemos una resistencia, tenemos el potenciómetro, si ustedes ven es muy parecido a uno de la vida real. Si queremos modificar el valor, pues simplemente movemos aquí esta barrita y lo vamos girando. Aquí está la fotocelda, también muy parecida, y esta es la barrita deslizante que yo les decía. Entonces, si quiero aumentar la luz, lo subo, si quiero disminuir la luz, voy bajando. Entonces, simplemente lo que hago es subirlo o bajar la barrita, ya que es una barrita deslizante. Aquí tenemos nuestro transistor, importante conectarlo bien, identificar la base, el emisor. Por lo general aquí le aparece una eléctrica indicando cuál es la base, cuál es el colector y cuál es el emisor. Y pues tenemos nuestro motor, tenemos nuestro diodo. Recordemos que la franjita blanca nos dice en qué sentido conduce. Entonces, en este caso, este conduce de abajo hacia arriba. Entonces hay que conectarlo pues en directo. La función de él es que evitar que se nos devuelvan corrientes para que nos bloquee nuestro circuito. Entonces es un sistema de protección para nuestro motor. Bueno.
Igualmente de esta práctica también aparecen algunas preguntas. La idea es que las profundicemos, las investiguemos y pues de acuerdo a la práctica y de acuerdo a los resultados de nuestra práctica, pues las contestemos. Bueno, vamos a ir a la hora. Bueno, voy a colocar en el chat el link de asistencia que les había dicho, que es para confirmar. Yo ya tomé la asistencia, pero igualmente para confirmar la asistencia del día de hoy. Pues con los datos ya que le solicitan en el formulario. Usted coloqué ya. Perdón, perdón, ese es un video. No, ese no es la asistencia, ese es un videito. Bueno, ahí les coloqué el videito, ya les coloco la asistencia. La asistencia es este link. Coloqué el que no era. Pero igual, bueno, ahí también van a tener el videito que les voy a colocar también en el foro del componente práctico. Este sí es el formulario. Bueno, vamos a buscar el simulador. Ya se los coloco. ¿Listos? Por favor, me confirman si vemos el simulador. Sí, señor. Bueno, listo, gracias. Entonces, como les indiqué, aquí está el generador de señales. Entonces, cuando hacemos clic, él se despliega esta cajita de configuración. Entonces, aquí es donde yo coloco los 60 Hz, donde yo coloco el voltaje o la amplitud que vamos a trabajar. Recuerden que en este caso es 6 más el dígito de su cédula. Creo que él tiene la limitación hasta 10. Entonces, si nuestro documento más los 6 voltios da más de 10, entonces pues colocamos aquí el máximo que se pueda colocar. ¿Listos? Y aquí pues está para seleccionar el tipo de señal que vamos a trabajar. En este caso pues son ondas senos, entonces lo vamos a dejar en ondas senos. ¿Listos? Eso pues es básicamente lo que nosotros configuramos aquí de nuestro generador de funciones. El montaje se realiza tal cual como vimos la sesión anterior. Si alguien que no había visto la sesión anterior, ya está la grabación ahí en el foro para que por favor la consultemos. Ahí está explicado cómo van las conexiones internas del protoboard. Porque recuerde que en la siguiente sesión vamos a utilizar siempre lo que hemos visto en la anterior. Entonces nos toca mirar. Recordemos que estas conexiones van, las que van en el centro van de manera vertical y las que van en la parte superior van de manera horizontal. Entonces siempre que yo paso por encima de ellas, él muestra como unas rayitas de color verde donde nos muestra cómo van conectadas internamente. Simplemente lo que yo hago es colocar los diodos, realizo las conexiones, conecto el generador de señales, entonces en este caso el positivo iría a la parte superior, el negativo va a la parte inferior. Recuerde que aquí internamente todos estos elementos están conectados y esa sería como la fuente. Y pues nos toca ver, comparar la señal de entrada de nuestro circuito con la de salida. Entonces, para ello, pues tenemos que colocar dos osciloscopios, por eso nos aparecen dos recuadros amarillos. Entonces, en este estoy conectando la señal que viene del generador. Entonces, estoy viendo la entrada. Y aquí en nuestra resistencia conecto el otro osciloscopio para ver la señal como tal de salida de nuestra resistencia. También este es el condensador que les comentaba, que debemos conectar. Recordemos que tira de una franja negativa, que es esta blanquita que se va acá, esa va conectada al tierra de nuestro sistema. Bueno, vamos a correrlo, vamos a ver si nos deja correrlo. Bueno, antes de correrlo, vamos a mirar los parámetros del osciloscopio. Entonces, aquí es donde yo les decía que ustedes pueden cambiar este valorcito para escalar el eje X que corresponde al tiempo. ¿Listos? Ya ahorita vamos a mirar unos ejemplos a ver si nos permite. Entonces, vamos a iniciar la simulación. Entonces, vemos nuestra señal de entrada del circuito, la que viene del generador. Pues es una onda seno pura, tiene partes positivas y negativas. Y vemos la salida. En este caso, la salida, pues ya vemos que es una onda que nos está rectificando la parte negativa. De pronto en la imagen anterior que les mostraba no se veía, pero aquí ya se ve un poco mejor. Entonces, el semiciclo negativo ya desapareció y solo vamos a ver la parte positiva. Entonces, básicamente, pues esto es lo que debemos comprobar en el montaje que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, voy a modificar este de acá para que ustedes vean cómo es que se escala el eje X. Entonces vamos a cambiar aquí
3, vamos a pasar a 20. Entonces, si ustedes ven, ya aquí alcanzo a ver muchas más onditas, más periodos, ¿no es cierto? Entonces, ahí estoy escalando el eje X, el tiempo. ¿Listos? Si yo le coloco 100, ya nos aparecen muchísimas más. Entonces, ya sabemos que si nos aparece así, pues no vamos a alcanzar a ver nuestra señal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escalar nuestra escala de tiempo y empezar a bajarle. Vamos a cuadrar 50. Pues ya ahí lo vamos viendo un poquito mejor, pero podemos bajarle más. Vamos a bajarle a 20. Ahí se ve la onda, pero pues la idea es ver una onda completa. Entonces vamos a seguir bajando, vamos a bajarle a 10. Listo, se ve mejor, pero si lo queremos ver mucho más completo, podemos bajarle vamos a bajarle de una vez a 2. Y ahí ya se nos vería nuestra onda completa. ¿Listos? En este caso ya podríamos tomar, si queremos, podemos medir el periodo. Entonces, por ejemplo, aquí está nuestra rayita. Bueno, podríamos medir de aquí hasta más o menos acá el periodo. Entonces, simplemente lo que haríamos es contar los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 cuadritos más o menos desde este punto hasta este punto. Recordemos que es algo aproximado. Y si lo multiplicamos por 2 milisegundos, pues nos debería dar aproximadamente el periodo. Y si queremos sacar la frecuencia, pues simplemente hacemos la división de 1 sobre el periodo y ahí obtenemos la frecuencia como tal. Bueno, no sé, recordarles que por cada montaje les piden que hay que compartir el link. Entonces, cuando ya tengan su montaje completo, aquí en compartir, cuando vamos a invitar personas, les aparece un link. Este es el link que deben copiar y que deben adjuntar en el informe. ¿Listos? La idea de este link es poder comprobar que realmente con su usuario usted elaboró como tal el montaje. Entonces, por eso es importante que cada uno ingrese con su usuario y lo elabore con su usuario. Vamos a mirar pues, la autoría de cada uno en la presentación como tal de su montaje de su circuito. Bueno, recuerden que con la tecla R yo puedo rotar o simplemente con dar clic sobre este icono que estoy señalando ahí, el que aparece con la flechita y los triangulitos, yo puedo rotar como tal los elementos o los componentes electrónicos que necesito. No sé si hay alguna pregunta de este montaje. ¿Listo? ¿Ninguna? Bueno, No, entonces vamos profesor. a continuar. Bueno, yo aquí en la parte superior, yo le puedo colocar el nombre, lo puedo editar, lo puedo cambiar. Entonces ahí le colocan pues el nombre del montaje como tal. Recordemos que él guarda automáticamente todos los cambios. Si ya yo quiero salir, ya terminé mi montaje, entonces doy clic aquí sobre este icono. Y puedo crear otro circuito si lo necesito o puedo entrar y modificar otro. En este caso voy a mostrarles la segunda práctica. Bueno, pues yo lo realicé sin protoboard. La idea era pues que ustedes lo pudieran ver su funcionamiento. La idea era que no hacerlo en el protoboard porque ya ustedes saben manejar el protoboard, pero ustedes sí lo deben presentar en el protoboard. Ustedes deben montarlo en el protoboard. Pues la idea no es que nos copiáramos de un circuito, sino que ustedes mismos lo armen y lo monten y lo prueben. ¿Listos? Entonces, vamos a iniciar su simulación. Aquí ya está girando como tal nuestro motor. No sé si ustedes lo alcancen a ver por el retardo en la transmisión. No sé si lo alcancen a ver. Me confirma si alcanzan a ver si vemos rotar el motor. Sí, profe, se ve girando en sentido Sí, contrario a las señor. manecillas Sí, del se ve. reloj. Listo, y claro, nos dice las cantidades de revoluciones. Ahí nos indica un valorcito. ¿Listos? Bueno, vamos a empezar con la fotocelda. Entonces, cuando yo doy clic sobre la fotocelda, aparece la barra deslizante. Entonces, si yo aumento la cantidad de luz, ¿qué pasó ahí? Gira más rápido.
Entonces ahí estoy modificando la luz. Esa luz pues me va a modificar la resistencia y pues va a tener algunos efectos en el movimiento de nuestro motor. Listo, ahora si yo muevo acá, entonces la idea es que ustedes analicen y pues coloquen esas conclusiones. ¿Qué hace el potenciómetro? ¿Qué hace la fotocelda? E incluyan esas conclusiones en su informe correspondiente. Recuerden que aquí el potenciómetro yo puedo colocar su valor y las unidades. Listo, eso es básicamente lo que trae. El motor pues simplemente es conectarlo y ya, polarizarlo y listos. Y pues esas básicamente son las dos simulaciones que tenemos para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud sobre ello. No, profe. Entonces, pues listo, ¿no? Entonces, manos a la obra. Igual recuerden que cualquier inquietud, yo voy a estar acá al pendiente de las novedades que se presenten. Entonces, pues nada, iniciar nuestros montajes como tal. Ok, sí, señor, gracias.